Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Hoy nos toca ver el capítulo 8 del libro de Hechos. En el capítulo anterior hemos visto que Esteban fue apedreado. Hay un detalle que el doctor Lucas agrega que dice que había un joven que consentía este apedreamiento, y es más que los testigos que estaban apedreando a Esteban pusieron sus ropas a los pies de Saulo para poder apedrear bien a Esteban. Esteban ve los cielos abiertos y ve a la derecha, a la diestra, a Jesucristo sentado al Padre. Dice: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y Esteban es el primer mártir de la iglesia primitiva. Algunos comentaristas piensan que fue el mismo Pablo el que le insta a Lucas a escribir este detalle. Lucas fue el último que está con Pablo en el momento de su muerte, que dice Pablo: estoy listo para ser sacrificado, todos me han dejado, solo Lucas está conmigo. Lucas es el escritor del libro de Hechos, capítulo 8. Y Saulo consentía en su muerte, en la de Esteban. Dice que en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, excepto los apóstoles, que se quedaron cuidando a la grey nueva. Hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, posteriormente Pablo, asolaba. El término asolar se usa cuando algo es devastado. Saulo devastaba la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. No me puedo imaginar a este Pablo, al que tanto he admirado a través de las cartas del Nuevo Testamento, arrastrando a una mujer. Pablo era un hombre de pasión, de entrega, de convicción. Él pensaba que estaba en el partido correcto. Él pensaba que estaba resguardando celosamente la ley de Moisés, y él era muy celoso, como cuando lo fue cuando se convirtió al cristianismo. No daba tregua. ¿Cómo Dios rescata a un fariseo? Lo jala a sus filas, y es el que escribe la mayor parte del Nuevo Testamento. ¿Cómo también rescata a Nicodemo, que también era fariseo? Aún dentro de todos los grupos, Dios tiene a los que va a llamar. Como hay una gran persecución, todos son esparcidos, menos los apóstoles. Y esta gente que es esparcida es llevada a Samaria. Los judíos no consideran puros a los samaritanos, porque el samaritano tenía una mezcla asiria, los veían menos. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, el diácono, hermano, no Felipe el apóstol, Felipe el diácono, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo señales que hacía Felipe, que no era apóstol, era diácono. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados por medio de Felipe. Así que había gran gozo en aquella ciudad, estaban contentos, estaban conociendo el evangelio de Cristo. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria. Le creían, era el gran médico. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios a través de Simón. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas, y no hay magia buena ni hay magia mala, no hay magia blanca, no hay magia negra, la magia es magia y no pertenece al reino de Dios. Y le estaban atentos todos porque con sus artes mágicas les habían engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres.
también creyó, Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, embelesado, seducido por ese poder apostólico. Dicen que creyó, se bautizó y andaba pegadito a Felipe, el evangelista. Cualquiera que lo ve desde esta perspectiva dice, es un creyente. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron para que ellos recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, dijo, ¿cuánto cuesta eso? Les ofreció dinero. Y vean la incorruptibilidad apostólica. El evangelio no se vende, se da, porque de gracia recibimos y de gracia tenemos que dar. Aquí hay un detalle que hay que aclarar doctrinalmente. Habían creído en Jesús, ¿verdad? Y habían bautizado, pero dice la Biblia que no habían recibido el Espíritu Santo. Llegan los apóstoles, ponen las manos y se recibe el Espíritu Santo. Este no es un segundo Pentecostés. El Pentecostés es único y ya había venido. Trenchard, Riad son comentaristas muy antiguos, y también MacArthur, comentarista reciente, dicen que en este momento de transición de judaísmo a cristianismo era importante que los samaritanos vieran y reconocieran la autoridad apostólica de la iglesia de Jerusalén a través de Pedro y Juan. No es un segundo Pentecostés, que quede claro, porque lo mismo sucede con la adopción de los gentiles en la casa de Cornelio, Hechos capítulo 10. Ellos no creían que Dios había adoptado a los gentiles, y de pronto en la casa de Cornelio, no podemos creer, pero si Dios quiere adoptar a los gentiles, ¿quiénes somos nosotros para no adoptarlos? Pero no es un tercer Pentecostés, el Pentecostés es único, es un aspecto doctrinal importante. Ahora, el asunto de Simón, le gustó el poder. Hay cosas que yo no entiendo en el cristianismo, y hablo por ejemplo en especial de los cantantes cristianos que tienen tanta fama. ¿Realmente estarán por Cristo o por la fama que adquirieron en el pueblo de Cristo? Cada quien, y Dios sabe el corazón de cada uno de nosotros, pero este Simón el mago se dio cuenta que esta era una plataforma para hacer dinero y sobre todo para seguir obteniendo poder. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Dios sabe por qué y para qué hacemos las cosas en el evangelio. Lo que importa es que sea conocido el evangelio de Jesucristo. ¿Cómo era el corazón de este hombre? Y estaba bautizado, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo le imponga manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero muera contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Lo más importante en las iglesias no es el dinero, es la palabra de Dios. Porque el que sostiene la obra no es usted, es Dios. Si usted da un peso, un décimo, un céntimo, nada más le pido un requisito, que sea con alegría de corazón, no con tristeza ni por necesidad. Entonces Pedro le dijo, no tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Está citando un salmo, Salmo 78. Y luego le dice algo que es básico para ser creyente, arrepiéntete. Este hombre se bautizó según creía y no se había arrepentido. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. El apóstol no está poniendo en duda del gran amor perdonador que Dios tiene. Lo que está poniendo en duda es que realmente este hombre se arrepienta, porque Dios dice que un corazón contrito y humillado no despreciaré jamás. Dice, quizá te sea perdonado, no porque Dios no quiera perdonarlo, sino que este hombre está difícil que se arrepienta. Y luego hace un diagnóstico clínico propio del que tiene discernimiento de espíritu, porque en cárcel de hiel y amargura te veo. Cuando yo veo a un cristiano con amargura, como yo no soy nadie para decir quién es creyente y quién no es creyente, porque eso no me toca a mí, pero hay algo que contradice a un cristiano y es la amargura.
Como creyente yo tengo muchas pruebas y usted a veces me puede ver triste, a veces me ve en la prueba, pero nunca amargado, porque sé que me espera la gloria de Cristo Jesús en la vida eterna. Hay algo que debe caracterizar al cristiano y es su gozo. El gozo no es euforia de hoy estoy bien contento, al rato vas a estar bien abajo, porque así son las emociones. Las emociones son muy traicioneras. El gozo es permanente. El gozo debe perseverar en nosotros sabiendo que tenemos vida eterna. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad te veo. Es un diagnóstico de alguien que no tiene el espíritu de gozo de Cristo. Dicen algunos que aquí se arrepiente Simón, pero analicemos esto. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Yo lo que veo es un temor a las consecuencias de su pecado. A veces hay gente que está en pecado y no se arrepiente hasta que se le descubre. ¡Ay, ahora sí me arrepiento! ¿Pero te arrepientes porque te lo descubrieron o por qué? La respuesta que me hubiera gustado de Simón es: he pecado contra el Señor y me arrepiento. Señor, perdóname, ten piedad de mí conforme a tu misericordia, como David, porque en pecado he sido concebido. Pero dicen: no, que no me caiga lo que me acabas de decir. Más que un arrepentimiento, es un temor a las consecuencias del pecado. Dice: respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ahí cerramos este penoso incidente. 25. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, Pedro y Juan. Y en muchas poblaciones que venían de regreso de los samaritanos, anunciaron el evangelio de Jesucristo. Esa era la misión apostólica. Pasamos a otra parte que es Felipe y el etíope. Les cuento la historia. Felipe seguía evangelizando, diácono, y de pronto Dios le da una orden, el Espíritu Santo le da una orden y le dice: vete a tal lugar que desciende de Gaza y evangeliza. Ahí va un hombre de raza negra. Este hombre venía de regreso de Jerusalén porque había ido a adorar a Dios. Además era eunuco. Hay eunuco que nace eunuco y hay eunuco que lo hacen. Este era un eunuco muy importante. Era, digamos, el secretario de finanzas de la reina de Cadán. Me llama la atención porque un hombre de raza negra, eunuco, pero con un deseo de adorar a Dios, y seguramente él se quedó nada más en el atrio, porque Deuteronomio 23:1 dice que alguien que tenía amputado el miembro viril o tenía ayudado el testículo no podía entrar, así que no entró. Y Dios le envía a Felipe el evangelista. Y este hombre venía en su carro, en voz alta, leyendo Isaías. En el verso 32, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Tanta gente en la angustia habla su Biblia y no entiende. Hace poco les comenté de mi amigo que perdió a su hermano. Iban a empezar a correr en Toluca y le da una embolia cerebral masiva a su hermano, un hombre fuerte, y muere en brazos de su hermano. Hace unos días me lo encontré y me dijo: he estado leyendo la Escritura, porque yo creo que hay algún propósito en el que mi hermano haya muerto en mis brazos. Y entonces me recordó al etíope, que leía y no entendía. El Espíritu le dice a Felipe: acércate al carro. Y Felipe le pregunta: ¿entiendes lo que lees? Y este pobre hombre dice: ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Etíope que yo encuentro lo evangelizo. Etíope que usted encuentre, que Dios le ponga, explíquele lo que aquí ha aprendido. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. No tenemos por qué anunciar otra cosa. No tenemos que anunciar exitismo cristiano. 7 maneras para dejar de sufrir en Cristo. Hablemos de Cristo y que Cristo lo deje de hacer de sufrir a usted, o que lo haga sufrir, porque todas las cosas ayudan a bien a los que están en Cristo Jesús. El sufrimiento es formador. El oro es pasado por fuego, nuestra fe es pasada por fuego. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que alguien que ha creído en Cristo Jesús y se ha arrepentido, qué impide que sea bautizado? Nada impide. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo en Jesucristo,
que es el Hijo de Dios, el Mesías. Romanos capítulo 10, verso 10. Si alguien cree en Jesucristo, y nosotros programamos en 15 días los bautizos, pero sucede que él muere el lunes, ¿se va a perder esa alma? No. Porque el bautismo no es salvador. El bautismo es un acto simbólico de fe pública. Lo que te hace salvo es la fe en Jesucristo, porque con el corazón se cree para justificación, para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces mandó a parar el carro y descendieron ambos, descenso, humillación, al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más. Pero aquí viene la característica del que ha creído en Cristo y siguió su camino gozoso, hermano. No somos los que queremos ser todavía, pero no somos los que fuimos, hermano. Porque la gracia redentora va a ser su obra completa hasta el último día de nuestra vida. El amor de Cristo nos constriñe el corazón. Vean la escena, van subiendo, de repente desaparece Felipe. Y este hombre, en lugar de decir, ay, ¿ahora quién me va a enseñar? ¿Y ahora qué voy a hacer? Siguió su camino, gozoso. El Espíritu Santo estaba en él. Yo sé que ustedes tienen problemas, todos lo tenemos, pero en medio de ese sufrimiento debe estar el gozo eterno en Jesucristo. Porque nuestro gozo no depende de las circunstancias, depende de lo que Cristo ha hecho y ha prometido en nuestra vida. El gozo permanece. Por supuesto que tiene derecho a llorar, pero en medio de todo está la esperanza de que Cristo vive. Y si Él vive, viviremos. Si fuéramos metafísicos, le diríamos, Felipe fue teletransportado. Dios puede hacer lo que quiera. Jesucristo atravesó una pared con un cuerpo. Dios es Dios. Y miren cómo terminamos esto. Y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó en Cesarea. Se cree que tenía una casa Felipe ahí, porque más adelante el libro de Hechos dice que este Felipe tenía, no sé si 3 o 4 hijas, que profetizaban. Es el mismo Felipe. Lecciones que encontramos de esto. Primero, Simón el mago no era creyente, se infiltró. La persecución que hubo, cómo Dios los lleva a Samaria. Pedro y Juan acuden al llamado, imponen las manos, el Espíritu Santo es llevado hacia ellos. No es un Pentecostés, es una expansión del Espíritu Santo. Y luego Felipe, como gente que no es del pueblo judío iba a Jerusalén a adorar. Y luego los que estaban en el templo le ponían trabas. ¿No traes dinero nacional? Pues yo te cambio, pero a cambio de un porcentaje alto. Cambistas. Vienes a ofrecer sacrificio como eres creyente ya, pero tus palomitas no sirven porque están defectuosas. Las palomitas que sirven son las mías, las que aquí ven, y a tal precio. Por eso Jesús, cuando ve eso, empieza a tirar los puestos de los mercaderes y cambistas. ¿Y quién se le puso? Un carpintero tumbándole el negocio a Anás y Caifás. Padre, gracias por enviar a tu Hijo Jesús, que de esa manera tan mansa y humilde nos dio el ejemplo a seguir. Gracias por tu amado Hijo, que enfrentó el vituperio, la burla, los golpes, el dolor, humilde y manso. Hermoso Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Fuiste humillado, varón de dolores, experto en quebranto. Amado Jesús, sublime, bello, altísimo, amado. Perdona nuestros pecados, Señor. Lávanos con tu sangre bendita, derramada en la cruz del Calvario. Gracias por tu resurrección, tu ascenso a los cielos y tu futuro descenso por tu pueblo. Te amamos. Mira, Señor, que mientras llega nuestro corazón gime. Mira, Señor, que mientras llega nosotros lloramos por tu presencia misma. Qué lindo, hermoso y amado eres, Señor Jesús, el que vive y para siempre vivirá eternamente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar.
Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el Dr. Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días de 9 a 10 de la noche por esta estación y a través de internet www.guillermotorres.com.mx www.guillermotorres.com.mx